Nosotros no podemos gritar. Listo. Bien. Vamos a iniciar ya esta última cuarta sesión. Me hubiera gustado estar en otras condiciones, pero yo entiendo que a veces el trabajo, las actividades, pues no nos permiten estar en contacto, quizá por la misma dinámica que hemos llevado los días pasados, que nos hemos dado a la tarea de grabar y simplemente dejar aquí en la computadora. Pues bien, lo entiendo y creo que ese no debe ser motivo para que nos desesperemos. El día de hoy quiero que se haga una especie de resumen de los temas anteriores para tener elementos totalmente claros para un desarrollo de nuestra vida humana y espiritual. Iré retomando los temas anteriores, pero no voy a hablar de todo. Lo que quiero en esta ocasión solamente es matizar algunos puntos que considero muy importantes para poder realmente nosotros como catequetas llevar un desarrollo humano y espiritual. Digo desarrollo humano y espiritual porque se supone que una de las conclusiones primeras de este trabajo que hemos estado llevando, pues nos da a la idea general y conclusiva de que lo humano y lo espiritual no pueden ir separados, ¿sí? No podemos nosotros separar el aspecto humano y el aspecto espiritual de la vida cristiana. Ambos aspectos siempre han ido tomados de la mano. Todo lo que se refiere al humano y todo lo que se refiere a la espiritualidad deben de ir siempre tomados de la mano para realmente alcanzar el cometido que tenemos, ¿no? Que es alcanzar una realización humana y alcanzar también el cielo, podemos decirlo así, que es lo que nosotros creemos como cristianos. Bien, nosotros tenemos ahora, gracias a don Oscar, de tener la oportunidad de ver las filminas ahora sí y repasar de una manera clara estos elementos. El primer tema hablaba de una espiritualidad para insatisfechos de José María Castillo. Vimos algunos puntos que nos proponía. Ustedes ven, el primer tema es los peligros de la espiritualidad. Primer peligro, separar lo humano de lo espiritual, ya lo sabemos. El centro de la espiritualidad cristiana, preguntarnos cuál es el centro. Cristo es el centro de la espiritualidad cristiana. No es la moral, es Cristo es el centro de la espiritualidad cristiana. Y digo que no es la moral porque a veces pensamos que el cristianismo consiste en cuestiones morales. El cristianismo no consiste en cuestiones morales, consiste en un encuentro con Dios, en un encuentro con Cristo. Y esto es importante. Yo he estado leyendo muchos de sus comentarios que han puesto en el foro. Hoy, gracias a don Oscar, me he puesto a leerlos. Yo nomás leí algunos pensando que era un comentario de ustedes. Pero hoy volví a leer otros y me han gustado muchos comentarios donde ustedes mismos han hablado de la necesidad de realmente dar un testimonio para poder evangelizar. Y yo quería hacer una anotación. De hecho, se la hice a una de ustedes. Bueno, es un testimonio que debe de nacer no desde la vida moral, sino es un testimonio que debe de nacer realmente de un encuentro con Cristo. Una persona que toda su vida ha vivido un cristianismo muy recto, realmente esta persona llega a pensar que este es un modo de vida, pero no relaciona este modo de vida recto que ha llevado desde la niñez hasta la juventud como un encuentro con Cristo, ¿no? Es una niñita que ha tenido unos buenos padres que la han educado, le han dado los valores, la han llevado a la iglesia, y ella, como una esponjita, ha asimilado todo, ¿no? Y es una joven, realmente una profesionista que busca hacer las cosas bien, que ama la verdad, que ama la justicia, pero no es un testimonio de vida que parta de una conversión. No digo que esté mal, no digo que no se deba hacer. Se me hace padrísimo que haya padres que sepan dar un testimonio a su hija, que sepan transmitir los valores cristianos y humanos. Eso se me hace padrísimo. El testimonio del que hablamos nace de un encuentro con Cristo. Y yo en la vida cotidiana me he dado cuenta que esas personas que tienen realmente un encuentro con Cristo son las personas que realmente evangelizan, se preocupan por evangelizar. No me he encontrado una persona que haya llevado toda una vida recta que se preocupe por evangelizar. Yo no. No sé si ustedes en la vida de catequesis lo han logrado. Yo no, yo siempre he visto personas que se han encontrado con Cristo a partir de una vida diferente, de una vida disoluta, podemos decirlo de esta forma. Y son las personas que más evangelizan, que más se preocupan. Bueno,
Me estoy deteniendo en un punto que quiero solamente enunciar. También vimos el Dios de la alegría de los cristianos. ¿Qué quiero hablar de este primer tema? Hablamos de la cultura, que estamos en una cultura esotérica, que todo lo cristianismo se va mezclando con otro tipo de pensamientos religiosos, sobre todo orientales. Ahí está lo más práctico, se me viene a la mente el yoga, o el chamanismo, o lo que es muy de México, ¿no? Que te pasen el huevo, que te pasen las ramas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos evangelizando en una cultura que cada vez parece más ecléptica, más llena de otros elementos que no son cristianos. Esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Hablamos que dentro de la espiritualidad cristiana, lo propio no es tanto buscar un proyecto ético, sino que el aspecto moral y ético nacen de un encuentro con Dios. Y eso es algo muy importante. El encuentro con Dios es lo que debemos nosotros de propagar constantemente en la vida de catecismo de todos los días, ¿no? Desde allí nace la vida cristiana, todo el aspecto. Otro aspecto que vimos de esto es lo referente que realmente debemos de tener en cuenta, que el cristianismo pareciera que es una utopía. ¿Por qué? Porque luchar nosotros por la vida cristiana, luchar nosotros por ser santos, para el mundo es una utopía. Para mucha gente piensa que esto es algo imposible, imposible. Ahora bien, nosotros realmente debemos de proponer, de impulsar constantemente la vivencia auténtica del encuentro con Cristo, de ser santos, en otras palabras. Y qué padre, una conclusión sería muy padre de este tema, es hacer constantemente, motivar constantemente a una vida de santidad, de santidad. Y no poner la santidad como una utopía lejana, sino como una utopía que cada uno de nosotros podemos alcanzar. Hablamos mucho de aprenderse el Padre Nuestro, hablamos mucho de que los muchachos entiendan tales cosas de la iglesia, pero que no se nos olvide lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial no es otra cosa que proponer a las personas, a los niños, que lo importante es una vida de santidad, de encuentro constante con Dios, una comunión constante con Dios. Creo que eso es algo muy importante. Vimos los peligros de la espiritualidad, ya los mencioné. Vimos también que la espiritualidad abarca toda nuestra vida, en cualquier estado de vida, abarca ese encuentro con Dios. Hablamos de las ideas distorsionadas con Dios. Yo quiero invitarles en este tema rápido, que en este tema de los pensamientos distorsionados de Dios, realmente promuevan una especie de dinámicas a los muchachos, donde ellos puedan purificar las imágenes distorsionadas que tienen de Dios. Yo considero que este podría ser un buen tema como conclusivo de esto, ¿no? ¿Qué me quedo? Quiero que mis niños tengan realmente una imagen correcta de Dios, que es un Padre de misericordia, que es un Padre de bondad, que es un Padre que busca la oveja perdida. Sería muy padre, como un proyecto yo se los propongo. Estamos en una sociedad donde lo que más confundido se ve, menos claro se ve, es realmente quién es Dios. Se me hiciera algo padre, yo se los propongo, se los invito. Vimos también que vivimos en una especie de subjetivismo intimista, que nosotros debemos de proponer con claridad lo objetivo de la fe y no andar con medias tintas. Quiero invitarles que en todo el aspecto de moral que ustedes vean aquí en ISCA, en el curso que estamos llevando, realmente sea una moral bien enfocada. Yo entiendo que a veces hay muchos padres de familia que se acercan a preguntar sobre cuestiones morales. Y si nosotros no tenemos claro las cuestiones morales, podemos hacer daño, podemos confundir a las personas, podemos caer en un subjetivismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De cuál es la moral que nosotros estamos transmitiendo, que nace a partir de los mandamientos de Dios, que nace a partir de las bienaventuranzas. De estos dos aspectos nace realmente la moral cristiana. Entonces, también es un trabajo padre, sino un trabajo padre de final,
promover una moral cristiana a partir de los mandamientos y a partir de las bienaventuranzas. De Mateo capítulo 5, creo. Creo que sería un trabajo padre que se puede llevar a través de la catequesis. Promover los sacramentos, algo hablaré más adelante. Bueno, hablamos que el centro de la vida cristiana es Cristo. Platicamos que no hay que darle mucho énfasis al pecado. El pecado va a ser el pecado y nos va a destruir siempre, pero que realmente nosotros debemos de darle siempre más énfasis a la vida de gracia, a la pureza, a la justicia, a la verdad, en vez de enfocarnos que la mentira, que eres un mentiroso, que no digas mentiras, que no hagas esto, que no hagas aquello. Creo que debemos de proponer siempre como catequetas, siempre los aspectos de una manera más positiva. Y sería muy padre también que yo te invito como un proyecto, se me vienen ideas así, ¿no? Como para hacer proyectos dentro de la catequesis, de hacer una pedagogía muy positiva. Sería muy padre hacer una pedagogía muy positiva dentro de las sesiones de catequesis. Siempre hablar en forma positiva para que los muchachos salgan más enriquecidos y dejar de ser más negativos con un aspecto moralista. Pienso que sí se puede hacer y pienso que también sería de mucho bien. ¿Qué más les quiero proponer para ir haciendo trabajos de finales, no? Son puras invitaciones, ¿eh? Nada de lo que yo digo están obligados a hacer. Solamente quiero darles ideas para que las lleven a cabo. Otra de las cosas que es proponer una espiritualidad que supone y exige renuncia, siempre. Nosotros queremos llevar a cabo una espiritualidad, pero si no queremos renunciar a nada, si no queremos cambiar las cosas, pues de nada va a servir, ¿sí? Creo que nuestra espiritualidad debe estar enfocada siempre en parte del sacrificio de cargar la cruz. Y no es cargar la cruz como un aspecto negativo, como el mundo lo ve. Hay que comunicar a los jóvenes, a los que van a la catequesis, que hay que cargar la cruz, que aunque nos cueste trabajo, hay que cargarla con alegría, ¿no? Con alegría. Pues es un reto también. Yo creo que este aspecto de cargar la cruz con alegría, se puede convertir hasta incluso en una especie de espiritualidad dentro de un grupo de catequesis. ¿Sí? Vamos a cargar la cruz y transmitirles a los muchachos que cargar la cruz, que es algo de cansancio, de dolor, pero que al mismo tiempo puede ser muy enriquecedor. Que esta niña tiene a la abuelita enferma en casa y ella está triste porque ve a la abuelita enferma. Hacerle ver que en medio de la enfermedad salen cosas buenas, que puede aprender cosas de la abuela, que da alegría tener a la abuela, ayudar a la abuela para que viva bien, para que se sienta bien. Pienso que eso es transmitir la espiritualidad, inclusive de la cruz, y qué padre que nosotros se la vayamos transmitiendo a los niños desde pequeños, ¿no? Que vayan transformando las realidades de tristeza, de dolor, en realidades realmente de salvación, de transformación, de sentido, ¿sí? De sentido. Yo creo que es un autor que lo han de haber visto si han tenido un curso de filosofía. Es un autor muy cercano al cristianismo, no es cristiano, es judío, es Víctor Frank, ¿no? Que habla mucho del sentido. Que no sea un sufrir por sufrir, pero un sufrir por el sentido. Darle un sentido cristiano a las cosas que estamos viviendo todos los días. Sería padrísimo que tú como catequeta promovieras en tu grupo con los niños, darle siempre un sentido cristiano a todo lo que están viendo. Pero yo te quiero invitar que no termines como diciendo, es que así Dios lo quiere, es que pues, ¿qué le vamos a hacer? Dios así lo quiso. Yo pienso que eso no sería muy esperanzador para los niños, sino sería, por ejemplo, se me viene a la mente, lo puedes intentar. Tienes su grupo de niños, tú eres el catequeta, llega, le preguntas cómo has estado, qué situaciones estás viviendo en tu casa, como un rompehielo, después de la clase puede ser, no, pues mi papá no tiene trabajo. Imagínate que le digas al niño, pues Dios así lo quiere, que mi papá no tenga trabajo, pues creo que Dios no lo quiere, creo que Dios no quiere que su papá no tenga trabajo, sino hacerle ver que en ese momento en que el papá no tiene trabajo, ¿qué puede hacer él por su familia? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual. Ora por tu padre, anímalo, acércate a él, sonríele, darle ánimos.
ahora haz esto, haz aquello, pídele a Dios. Jesús alguna vez tampoco tuvo chamba, no sé, pero hacerle ver la realidad que está viviendo desde un punto de vista espiritual, que realmente lo impulse, y no limitarnos tristemente a decir, ay, es que Dios así lo quiere. Creo que no es una buena espiritualidad, creo que no estamos suscitando una buena espiritualidad. ¿O quién de ustedes en este proceso que están llevando, por ejemplo, no vamos animando a los muchachos a que lean más la palabra de Dios, ¿no? Y de tarea, ponte a leer este pasaje de la palabra de Dios y dime, ¿a ti qué te está diciendo, no? Y tú como catequeta ir corrigiendo si hay una mala interpretación, si es una buena interpretación de la palabra de Dios, animar, apoyar, sacarle más jugo. Es decir, realmente nosotros podemos llevar a cabo dentro de la catequesis toda una espiritualidad enfocada desde el existencialismo cristiano, podemos llamarlo de esta forma que te acabo de decir en un momento, como a partir de la palabra de Dios. Tú puedes desarrollar toda la espiritualidad que quieras, toda la espiritualidad que quieras, cuando tú la vas asimilando, cuando tú la vas viviendo, cuando tú la vas entendiendo. Y eso se me hace padrísimo, ¿no? Se me hace muy padre. Bien, hablamos también de que la perfección de la vida cristiana, no somos perfectos, Dios es perfecto. Seguimos viendo también algo muy importante eh, del Dios de la alegría de los cristianos. La alegría no es el sufrimiento, la alegría es que Cristo ha resucitado y tiene para nosotros la vida eterna. Esto se nos hace algo nuevo, algo padrísimo. Ya casi para terminar la primera parte, discúlpame si voy rápido, pero estoy haciendo simplemente un resumen. Quiero darte sobre todo muchas ideas para que tú puedas llevar a cabo un trabajo que te permita llevar una espiritualidad en tu grupo de catequesis. Ya dije, reformular la idea de Dios, la idea del hombre. En estos tiempos que estamos viviendo, lo vamos a ver más adelante, que respecto de la cultura, que es la segunda semana que vimos, yo les pido, por favor, que realicen ustedes en su grupo de catequesis, retomen la concepción antropológica cristiana, retómenla. El Papa acaba de sacar un documento muy importante, no sé si creo que se titula Hombre y Mujer los creó, precisamente está hablando sobre todo en la cuestión de la ideología de género. Nosotros como catequetas debemos de ser muy firmes en todo este aspecto antropológico. Es decir, Dios los creó solamente hombre y mujer. Y sería un buen trabajo cómo en la catequesis pueden desarrollar una espiritualidad muy varonil los niños y cómo las mujeres pueden desarrollar inclusive una espiritualidad muy femenina. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros somos diferentes y tenemos dos concepciones diferentes de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Obviamente cada uno tiene su propia forma de ser, por lo tanto debe de tener también su propia espiritualidad, ¿no? Hombres, mujeres, las mujeres quizás son más piadosas, los hombres son más bruscos, no sé, pero creo que es un buen proyecto llevar a cabo una espiritualidad propia para las niñas, una espiritualidad propia para los hombres. Yo pienso que San José y la Virgen María no oraban de la misma forma, no oraban de la misma forma. Entonces sería también un reto que trataras de hacer una especie de desarrollo espiritual, que un grupo de niñas nos vamos a dedicar, que ahora el grupo de niños van a rezar de esta otra forma. Tan solo hay que recordar a nuestros abuelos, ¿no? Que antes los hombres rezaban de cuclillas, alzaban las manos, eh, todo así, todo el tiempo el rosario. Las mujeres rezaban sentadas. Es decir, cada uno tiene una forma de orar. Y sería padre también desarrollar un proyecto que vaya por esta línea, que vaya por esta línea. ¿Qué más? Les dije la vez anterior que dimos de reformular el sentido del sacrificio, ya lo he mencionado, el sentido de la enfermedad, ya lo he mencionado, y el sentido de la muerte, de la muerte. A partir, créanme que de cada una de estas cosas se puede realizar, llevar a cabo un cierto tipo de espiritualidad muy interesante, muy interesante. Fomentar siempre la verdadera esperanza y descubrir a ese Dios humano, humano.
You are currently the only person in this conference. No llores. Ah, sí, perdón. Ahorita lo meto. Sí, bueno, bueno. Bueno, probando.